¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Hilar Fino por Acequia, el canal que nos une. Y aquí nos une con este amigo que vamos a presentar la pasión por el cine. Y seguramente a muchas de las personas que están viendo este programa también los une la pasión por el cine, pero justamente para desentrañarlos de otro lugar hemos invitado a un experto, a un director, a un señor que se pone detrás de las cámaras y piensa el cine desde esa perspectiva. ¿Cómo te va, Mariano Donoso? Gracias, gracias. Lo de señor, digamos, es lo único. Es lo único que no te gusta. No, lo único verdadero. Lo único verdadero. Pero sí, relacionado al cine también debo admitirlo. A nosotros nos gusta mucho pensar este programa desde la idea de que existe una persona atrás de una obra. Y que esa obra, si bien es verdad que se independiza del artista y toma su vuelo propio, y el espectador se la apropia y la reinterpreta y hace con ella lo que quiere, sin embargo, en esa obra siempre está la esencia de la historia de la persona que la construyó. Entonces, yo quiero que nos cuentes, por ejemplo, ¿cómo es que empezó en vos la idea del cine? La idea de hacer cine, porque no es lo mismo decir me gusta el cine, me encanta, qué lindo ir a verlo, y la idea de decir quiero hacer una película. Lo primero quizá es, digamos, entender que justo en el cine quizá no hay una persona, digamos, quizá deberíamos sacarnos ese, digamos, como ese paradigma. Me encanta que digas eso. Te lo digo detrás del cine o detrás de una película, que podría ser lo más concreto, ¿no? para tomar, hay un alma, pero no un alma, digamos, de una persona, justamente, sino hay como un espíritu, pero ese espíritu ya de por sí es colectivo en el cine, no hay manera de buscar una película solitaria y cualquier experimento, porque, digamos, alguien va a salir viendo esto rápidamente a refutarlo con una cámara y un micrófono y decir esto lo hice solo. De todos modos, la historia del cine y de alguna manera las grandes obras del cine evidencian no una persona, sino un espíritu colectivo de época y un espíritu de trabajo, obviamente, en definitiva, de varias personas. Digamos, uno comienza esto no por decisión, o sea, es raro que uno decida hacer una película, al menos en mi caso nunca lo decidí. Me vi inmerso en un rodaje. ¿Cuál fue ese rodaje en el que te viste inmerso? El primero fue Opus, que, digamos, bueno, cuento la historia, que es parte de la película, digamos, por ahí suelo poner la historia de la película en evidencia. Yo terminé de estudiar en el año 2000, me recibí, cine en Buenos Aires, y en el 2001 dije, bueno, vamos a empezar a trabajar en Argentina. Bueno, fue uno de los peores años para el cine a nivel industrial y no industrial y todo. Y sí, fue la debacle. La debacle absoluta del cine, o sea, no había nada que hacer. Entonces yo tenía unos tíos en Estados Unidos que trabajaban en el mundillo de Hollywood, del cine, digamos, industrial, y me invitaron a que fuera allá, que me presentaban, digamos, iba a exiliarme básicamente para trabajar. Sí. En el momento en que ya tenía casi pasaje en mano, y colocan la visa, digamos, o sea, el requerimiento de la visa para poder ingresar a Estados Unidos, y obviamente no me la dieron ni soñando. Entonces me dijeron, bueno, te damos un poco de dinero. ¿Que Donoso entre Estados Unidos? No, ni loco. No solo Donoso, nadie, digamos. O sea, un estudiante recién recibido, digamos, no había manera de salir. Entonces la estrategia para salir era, me daban algo de dinero, yo filmaba un pequeño documental sobre la crisis, y mi tía, que trabajaba en la Universidad de Los Ángeles, me hacía invitar, entonces ya con una invitación quizá era más fácil, digamos, ir y quedarse. Entonces, bueno, ese fue el rodaje en el que me vi inmerso. Digamos, eso es lo que te digo, es la consecuencia de verse en un rodaje y presentir que puede haber una película. ¿Qué pasa para que se presienta eso? Es bastante difícil porque el rodaje, al menos como yo lo encaro, es muy intuitivo, o sea, filmamos y de alguna manera nos entusiasmamos con lo que estamos filmando. Después uno al final del rodaje es como que más o menos se siente más entusiasmado o menos para darle forma, porque en realidad tampoco tiene una película. Claro.
Hay un montón de cosas claro, filmadas. Yo de hecho filmé en el año 2002, en el invierno del 2002, y con eso no me sentía cómodo, no sentía que tuviera una película, y después dejé pasar un año y filmé en invierno del 2003, sin que se notara, digamos, por eso dejé pasar un año para tener la misma, digamos, la misma geografía, Sí. y volví a filmar y con eso completé la película. ¿Y qué era lo que vos sentías que te faltaba ahí? Y parte del relato, porque en realidad lo que nosotros hicimos en ese momento es filmar, decidir filmar en San Juan en esa época. La crisis le afectó soberanamente, digamos, y hubo un cese de pagos estatales por 6 meses más o menos. O sea, nadie del Estado cobró durante 6 meses. Algo Tremendo. tremendo, impensable Devastador. ahora. Entonces yo tomé la educación, mi madre era maestra, y dije, bueno, voy a tomar los maestros, la educación. ¿Qué pasa? Porque en ese momento los maestros ya no iban a la escuela no porque hicieran huelga, sino porque no tenían dinero para ir, digamos, para el colectivo. Entonces decidí filmar en ese contexto una escuela urbano marginal y una escuela rural, digamos. Y bueno, obviamente cuando fui había movilizaciones, ya no había clases, no había maestros. Nos vimos en medio de un caos. Y yo filmé eso y tenía solo eso, la vida de la escuela. Y después de analizar mucho, o sea, yo tenía algo como para mandar a Estados Unidos y irme. En el trayecto ya, digamos, desistí de esa idea porque me parecía un poco absurda, inadecuada, digamos, a lo que yo quería hacer. Y lo que yo quería era mostrar justamente el proceso. El proceso. Entonces lo que hicimos al año siguiente fue filmar como el contraplano de esa película, ir a filmarnos a nosotros mismos yendo a esos lugares y a esas mismas escuelas. Claro. Entonces ahí, bueno, Ahí quedó obviamente redondito. falseamos, hicimos, digamos, todo lo que hace el cine de mentira para que pareciera que fue durante el mismo periodo de 2 meses en el que transcurre la historia de la película. La idea de hacer una especie de informe sobre la crisis argentina era una cosa que me pesaba un poco en el alma y que yo creo que en el segundo día de rodaje dije, esto no lo voy a mandar jamás. No lo digamos. querías hacer, claro. No lo quería hacer, digamos, Claro. no quería hacer el informe de la BBC Claro. sobre el hambre en Ruanda y ese tipo de cosas. Entonces yo filmaba, pero en realidad, digamos, estaba filmando, digamos, quizá con otra idea, y después mostrándola dije, bueno, o hago algo un poco más pasable de esto, o muere ahí, digamos, como tantos otros proyectos. Y por eso dije, bueno, hay que buscarle de alguna manera una trama que muestre el por qué fui a filmar eso, porque realmente era bastante violento. O sea, cualquier decisión en el cine, después de la frase de Godard, cualquier movimiento es una cuestión moral, y es un acto moral y ético. Entonces ya la decisión de ir a filmar algo que se supone que es crisis, me ponía en un plano, digamos, en el que no quería, digamos, marcarme como formador de opinión. Claro. Entonces lo que hice fue filmar al grupo, al año siguiente, que filmaba eso, un poco como estábamos así, desorientadísimos. Entonces la idea es como que en el documental, la idea es que se va diluyendo la posibilidad de filmar ese informe periodístico para mandar a los Estados Unidos. Se mandan los tapes, cosa que en realidad casi ni hice, o sea, o no hice. No hiciste, no hiciste. No mandé nada, absolutamente nada. Básicamente usé el dinero, filmé la película y después... O sea, hiciste lo que hacen todos los cineastas independientes. Sí, Se básicamente aprovechan que de es la ser financiado primero por tíos. Después, digamos, uno quema ya esas naves y empieza a buscar nuevos mares. ¿Qué fue? Lo documental como decisión de género tenía que ver con esta vivencia tuya que se da justo en la coyuntura de la crisis. Porque, viste, a ver, ¿por qué lo pregunto? Porque hay gente que dice, no, me interesa documentar o trabajar el género del documental porque me interesa mostrar las realidades
determinadas. Al menos en mi caso, es como al menos la prerrogativa de una libertad inicial para comenzar a filmar. Es decir, digamos, contrariamente a lo que uno puede suponer, filmar un documental, filmar en el sentido estricto de ir a grabarlo, ¿no? Sí. Registrarlo en forma de imágenes y de sonido, comporta mayor libertad que ir a filmar una ficción neta, porque la ficción, digamos, ya se basa generalmente en actores, una historia preconcebida. Una historia preconcebida, locaciones, generalmente más gente todavía, presupuestos, chicos, pocos, magros o gigantes, pero se basa en una idea, digamos, que ya está un poco atada, estética, directores de arte y toda la milonga. Es como descubrir las cosas por primera vez. O sea, yo sigo mucho no sé, digamos, el método de documentalista de algunas personas que me van, básicamente, rusas o de por aquellos lados. Y, por ejemplo, las máximas de Kosakovsky, que es un director ruso, que escribió unas máximas que parecen muy pavas, digamos, para los estudiantes de cine, pero realmente, digamos, o será que yo no habré evolucionado mucho desde entonces, pero las vuelvo a leer y digo, tiene razón, tiene razón. A ver, contanos algunas, Y, para que por la gente ejemplo, las conozca. una importante, primero es, en el momento de filmar, digamos, confía en tu instinto, digamos. Después, en el momento de editar, utiliza tu cerebro, pero déjate llevar en el momento de filmar con lo que te va dando el instinto. Y una de las mejores es, si tienes una idea sobre algo, o sea, si tenés una idea sobre algún tema, no filmes un documental, no hagas una película. Escribí un libro, escribí una carta al lector, publicalo, digamos, eso es una idea, digamos. Cuando uno va a filmar algo, tiene que desconocer algo, tiene que descubrirlo. Hace un ratito decías que el concepto de realidad contemporáneamente ha estallado, ya ese concepto, no se puede hablar de un concepto de realidad, y sin embargo esta idea de ir a buscar lo que es de verdad en un lugar para registrarlo y después hacerlo estallar, es como el juego que te gusta jugar dentro de la historia documental. ¿Cómo, por ejemplo, en otras películas tuyas, en Tectón, por ejemplo, cómo llegaste a ese momento? La mirada que más me gusta a mí en el cine, por eso digamos, lo que uno puede ver de tomas tan largas en las cosas que yo hago, tiene que ver con la fascinación más arcaica de la imagen, digamos. Como camarógrafo no puedo esgrimir más que eso, más que la fascinación de estar viendo algo como si lo viera por primera vez. Es como que realmente yo mirando a través de la cámara es como si la cámara me la hubieran regalado en el instante mismo y me pusieran un fuego y como si yo viera el fuego por primera vez en la vida como ser humano. ¿Has desechado muchas ideas, muchas cosas que están filmadas, las has desechado justamente en esta posterior situación de montaje? La mayoría de las entrevistas, por ejemplo, la mayoría, que es el 100% de las entrevistas. ¿Ah, sí? Siempre, siempre. Las entrevistas las he desechado porque justamente no las he hecho a regañadientes y las sigo haciendo a regañadientes. Y cada vez que las veo, siento que no hay algo, que no es tan, digamos, que no hay algo sincero, que no, quizá porque no las sé hacer también en forma sincera. Pero creo que hay algo de esa persona que ya... Genuino, vos decís. Genuino. Que vos vas a encontrar impostado. en la imagen pura, por decir, de la situación. No hace falta que alguien te diga sobre eso. No, y que también tengo una preferencia, digamos, para mí la imagen cuenta terriblemente mucho. No es que una imagen vale más que 1000 palabras, sí. Eso no significa absolutamente nada, pero sí que la imagen, digamos, tiene una narración, y el sonido, obviamente, natural, tiene una narración que va mucho más allá, quizá, de lo que puede expresar la palabra consciente, digamos. Digamos, la filmación de algo en silencio, con el sonido natural, o sea, con el sonido directo, y sin la intervención de la pregunta. Quizá otro podría decir que la pregunta es cobardía, sinceramente, denunciarla. Bueno,
no lo sé, digamos. Seguramente que sí, en muchos casos. Pero por eso, digamos, como camarógrafo está siempre expuesto a eso y como montajista mucho más. Digamos, en ese sentido vuelvo a citar a Serge Danet con su benemérito texto El Traveling de Capó, donde dice, bueno, ¿en qué pensaba el operador de mixer, porque no es un editor ni es un montajista, que remaba entre unos cantantes millonarios que estaban en Hollywood o en Nueva York cantando en un estudio y los niños muertos o casi muertos de hambre en Ruanda? Y era, digamos, mientras cantaban We Are the World, un operador remaba y hacía un fundido entre una imagen y la otra, una imagen y la otra. La cosa mecánica. Claro, entonces ahí está la alineación y la abyección de la cual es difícil salir a todo punto. Estamos dando el ejemplo máximo y el ejemplo más famoso, digamos, por haberlo escrito Danet. Pero uno, digamos, como documentalista se ve enfrentado a eso, o al menos quiero enfrentarme a eso todo el tiempo, lo cual no significa que salga indemne, pero ya digamos, valoro en el cine de otros directores ese riesgo. Tectón yo la filmé técnicamente toda en teleobjetivo. Teleobjetivo es, digamos, una distancia focal, digamos, una cuestión técnica, pero la cuestión es que uno está siempre lejos de la persona, muy lejos, 10, 15, 20 metros, no más que, o sea, no menos que eso. O sea, yo sentí en ese momento que no podía acercarme, no tenía las herramientas para acercarme a la persona que tenía delante. Entonces, mientras más distancia, mejor. Radiografía fue justamente, vos lo que decías de la invisibilidad, digamos, de la cámara, fue un paso más allá, digamos. ¿Por qué? También porque conocí a Alejandro Alonso, con el cual comparto más que sonido, obviamente, pues sonido, cine, dirección, todo junto. Pero bueno, los conocimientos de sonido los tiene él, nadie más. Entonces, ya tenía alguien con el cual, primero ya había alguien al lado, que eso me fascinaba, digamos. Y no solo alguien al lado, sino alguien que estaba más cerca, porque el sonidista ya se pone... Se tiene que poner cerca. No tiene descaro, o sea, se pone a centímetros. Lamentablemente es un karma, yo sé que es un karma de los sonidistas, digamos, en la nada de confianza, ellos se tienen que poner a 40 centímetros de la persona y estar ahí, de personas que no conocen, de personas que tienen sus vidas y que tienen que contar o no las cosas. Entonces yo con radiografía ya me sentí un poco más envalentonado y dije,
bueno, pongamos un objetivo más corto. Con eso yo dije, bueno, me voy a poder acercar. Y me pude acercar a 1 metro, 2 metros. Ya es suficiente, digamos. Pero digo, y ahí fue cuando surge la idea porque antes la invisibilidad era real, digamos. Yo estaba tan lejos que obviamente que no había manera de que me tomaran en cuenta. Pero después ya es una invisibilidad o no. Ya jugada en serio. Jugada, digamos, porque estás al lado pero no me atreví, aunque lo hice, no me atreví al diálogo. Digamos, así como no la tuve en Tectón, tampoco los tuve en radiografía. Digamos, el diálogo es otra parte, digamos, descubrir, es como que yo experimenté en la forma, la música, la coreografía en un experimento, que es Tectón, pasé a radiografía, que es otro experimento, que es poder acercarse, digamos, y poder tomar una persona. Y en ese rostro me quedo, digamos. Yo pude filmar algunos rostros que no son humanidades, son rostros, y me quedé con esos rostros y yo era feliz y soy feliz viendo eso. À la fin de l'an 1525, Francisco de Oces commande la caravelle sans lesme auprès de l'expédition de Garcia Geoffrey de Laoussa en route vers les îles Moluques. Dans le détroit de Magellan, Oces est dévié par une forte tempête et emporté au sud du parallèle 55. Il sillonne l'océan et découvre le Cap Horn un siècle avant que ne le fasse Francis Drake. Le navire se perd dans le Pacifique. Il débarque peut-être sur la côte. Une carte de la Terra Australis Ignota l'emmène à entreprendre une expédition pour les montagnes de l'Est, encore sans nom. Il est tenté par l'or d'une cité dressée sur les glaces éternelles, d'où naissent les rivières. Comme tout envoyé du roi, il veut son Cusco. En février 1526, sans que l'on sache comment, Oces traverse les Andes et voit pour la première fois les plaines du Cuyo. Il meurt. L'expédition est décimée dans les plaines. No, está muy helada. Mira, chiquitita. Chiquitito. Mira este. Es la única más grande. Sí, hay más grandes, pero están heladas.
Cuidado con la... ¿Qué es eso? Ese es pinaca. Pinaca. ¿Ya está saliendo de nuevo? Sí. Ahí está, la vamos a dejar ahí. ¿Y esto? Y si nieva, Adiós. Llega a nevar, adiós. si no es la selva, que es invernal, mira, quedó negra. El repollo. Los repollos no sirven más. No. Lo único que lo está quedando es acelga. No, de esa papa colorada, Veterá. peterao, Veteraba, alguna zanahoria, la cebolla, cebolla. ajá, ajo, lo que Cebolla. tiene que poner. Y ya está. Vamos a ver qué hacemos. Si tú quieres buscar a los niñitos a la escuela, ir a buscar a los niñitos a la escuela, pues supuestamente venía mucho viento. Mira, los vientazos que está corriendo, nada que ver el de hoy. El viento grande pasó por allá. Ahora. Cuando yo dije esas nubes. Tomó así el viento. Se ve que se encerró ahí en el valle, en un lago Altor y tomó para allá. Por detrás del diamante. Quedó claro que vos no te vas a dedicar a vender películas, sino que te vas a yo no. dedicar a hacerlas. Y quedó claro también de que te gusta ir a involucrarte de manera subrepticia en situaciones a las que nadie te invitó. Sí, eso Sino que vos, seguro. ¿no? Mientras menos me inviten, Bueno, por ahí mejor. Y como eso es de alguna manera el fuego que tiene el género documental, uno se alegra de que gente como vos esté haciéndolo. Entonces yo por eso quiero celebrarlo. Bueno, Quiero celebrar que estés acá, quiero celebrar que nos hayas contado todo esto y que nos des la posibilidad de conocer otra forma de ver películas, de ver imágenes y de no alienarse viéndolas. gracias. Gracias por estar, Mariana.